Muy bien. Padre, Buenos entonces, días. video. Buenos días a todos los maestros y maestras Yo no tomo cámara, dice. de la asignatura de Geografía. Buenos días, maestra. Les damos un saludo muy cordial desde aquí, el Departamento Técnico de Educación Secundaria. Hoy precisamente toca la tercera asesoría de este ciclo escolar 21-22 para los maestros y maestras de la asignatura de Geografía. Quiero compartirles la información sobre el aforo que hemos tenido en las asesorías anteriores. De inglés, por ejemplo, se conectaron 150 docentes, jefes, sobre todo presidentes de academia de la asignatura. En español tuvimos un aforo de 193 presidentes de academia de zona. En biología tuvimos 165. En física tuvimos 173. En química 172. Y en historia 167. Y hoy precisamente toca la asesoría a la asignatura de geografía. Y en este momento tenemos ya un aforo de 22 presidentes de academia de zona. Quiero expresarles el afectuoso saludo que envía nuestra secretaria de Educación en el estado de Nuevo León, la doctora Sofía Leticia Morales Garza, quien está pendiente de todo este tipo de actividades relacionadas con la asesoría para nuestros docentes de educación secundaria. Igualmente el saludo que envía la licenciada Norma Leticia Sánchez Regalado, que es nuestra subsecretaria de Educación Básica. Igualmente, ella les envía todo el saludo y además está también muy pendiente de todo lo que se está haciendo respecto a la asesoría para docentes. Quiero comentarles que en esta ocasión, como siempre, los maestros de la Academia de Geografía han estado impulsando bastante materiales, asesoría, direccionales para todos ustedes a través de diferentes plataformas, especialmente a través de Redais. Los maestros de la Academia de Geografía que están integrados aquí con nosotros son el maestro Alberto Solís Villanueva, que va a participar hoy precisamente, el maestro Hinojosa, y también el maestro Recendis, que los conocen ustedes perfectamente bien porque han estado interactuando en diferentes formas y en diferentes momentos en las visitas áulicas. El objetivo general de esta asesoría es brindar orientación y asesoría a los docentes sobre los componentes técnico-pedagógicos de los programas educativos. Como ustedes nada más están manejando el primer grado, ustedes precisamente desarrollan el programa y plan de estudio 2017. En cambio, en segundo y en tercero se desarrollan, en segundo el 2017 también y en tercero el 2011. La temática general que se va a abordar en esta asesoría es precisamente la planeación estratégica transversalizada con español y matemáticas para la recuperación de los aprendizajes. Como ustedes saben, en los audífonos yo le hice datos ahí, con eso se oye. En la tercera etapa de consejos técnicos se le dio énfasis a lo correspondiente a lectura de comprensión. En la cuarta etapa de consejos técnicos se le dio el énfasis a todo lo relacionado con matemáticas, el cálculo mental. Y precisamente en función a eso y para ir en consonancia con esos indicativos que marca Mejor Edu, estamos ahora estableciendo la planeación estratégica transversalizada con español y con matemáticas. Se van a abordar los contenidos del tercer trimestre y se va a hablar precisamente de ese proyecto que inició desde el inicio del ciclo escolar relacionado con geografía y que se está estableciendo y proyectando en las ferias del conocimiento, que para esta etapa ya llevamos 2, la última será ahora en el mes de junio.
Queremos puntualizarles que existen muchos materiales relacionados con los contenidos de geografía y nuestros maestros de la academia han estado muy con muchísima empeño y voluntad para integrar toda esa actividad para ustedes. Recuerden que están los guiones didácticos para todos los alumnos que aún siguen en esa situación. Sabemos de los grandes retos que ustedes han estado enfrentando. Sabemos que reciben, fíjense, ustedes reciben alumnos en primero, pero esos alumnos de primero tuvieron educación en el tercer trimestre en quinto, a distancia. Todo el sexto lo manejaron a distancia y toda la primera parte de este ciclo escolar también fue a distancia. Entonces, ustedes están recibiendo a esos jovencitos que vienen un tanto, desadaptados, no están adaptados todavía al ritmo básico que se sigue en educación secundaria. Entonces, ustedes son nuestros maestros de geografía que los reciben en primero, los que en un momento dado les pueden dar pues todo ese entusiasmo, toda esa organización, todos esas palabras que los puedan apoyar y los puedan integrar formalmente a la secundaria. Entonces, yo los felicito anticipadamente a todos ustedes. Qué bueno que están recibiendo esta asesoría. Espero, yo sé el gran profesionalismo y el entusiasmo que le pone el maestro Alberto Solís, que hoy va a participar con ustedes, y las estrategias que él contempla y pues toda su experiencia que la pone en común para fortalecer toda la acción docente que ustedes realizan en sus aulas. Entonces, bienvenidos a esta tercera etapa de asesoría para presidentes de Academia de Zona de Geografía y dejo el micrófono al maestro Solís. ¿Se encuentra el maestro Solís por ahí? Maestro Solís. Vamos a ver que se incorpore con nosotros. Buenos días, a sus órdenes, muy buenos días. Ya está por aquí el maestro Solís. Buenos días, maestro. Hola, son todos suyos. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Sí, muchas gracias. Después del saludo institucional que se ha expresado, quiero darles la bienvenida por parte de la Academia de Geografía. Sean ustedes bienvenidos a nombre de mis compañeros, el maestro Jorge Alberto Hinojosa Marayán, el maestro José de Jesús Séndez Briones y del mío propio, a sus órdenes, Alberto Solís Villanueva. Este día 17 de marzo iniciamos las actividades pidiéndoles a todos ustedes de manera muy atenta, sean tan amables, de desactivar su micrófono. Por respeto a todos los demás compañeros, podernos escuchar bien sin interrupciones de ninguna clase. Gracias por su comprensión y su apoyo en ese sentido. Estamos en este día 17 de marzo, iniciando las actividades correspondientes a la tercera sesión de asesoría a presidentes de academia. Hoy, 17 de marzo, 76º día del año. 76 días llevamos ya de este año 2022. Aún nos faltan 287 días, así es que hay que disfrutarlos al máximo para poder llegar con bien allá para el 31 de diciembre, que parece muy lejano, pero ahorita se llega. Así es que empezamos esperando sea fructífera esta reunión y que sea del máximo provecho para ustedes. En esta ocasión, que estamos en la tercera reunión de asesoría, vamos a retomar aspectos que hemos abordado en diferentes sesiones, en diferentes oportunidades, con la finalidad de seguir insistiendo en todo aquello que pueda incidir en la mejoría constante de nuestras prácticas diarias
esas prácticas que realizamos día con nuestros alumnos, ¿verdad? Pensando en ellos es que nosotros realizamos este tipo de actividades, y pensando en ustedes en el sentido de que hagamos equipo y que tratemos de hacer lo mejor posible en nuestro entorno. El punto central para poder mejorar la calidad de nuestra enseñanza está en el análisis constante de lo que hacemos, el análisis permanente de nuestra práctica docente. Y en ese sentido, hemos estado trabajando constantemente con base en dos preguntas claves. Que la sugerencia es seguirnos haciendo, constantemente estarnos cuestionando qué aprenden los alumnos en mis clases de geografía. Nada más el cartel. Si yo organizo mi trabajo, si yo planeo mis actividades, tengo que pensar qué aprenden los alumnos con base en esa organización, con esa planeación. Si yo propongo actividades, estrategias de enseñanza, debo tener muy claro qué aprenden los alumnos en mis clases de geografía. ¿Qué aprenden? Si yo realizo actividades constantemente con mis alumnos, de tal manera que ellos buscan información, elaboran modelos, establecen conclusiones, pues tengo que preguntarme también, ¿qué aprenden los alumnos en mis clases de geografía? Esta pregunta nos va a llevar a respuestas que definitivamente van a ser muy valiosas para que en cada uno de nuestros ámbitos podamos mejorar la calidad de nuestras enseñanzas. Para que así, de manera lógica, se avance también en la calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos. ¿Qué aprenden los alumnos en mis clases de geografía? Esta pregunta habría que complementarla con esta segunda pregunta. ¿Qué deben aprender los alumnos en mis clases de geografía? ¿Qué aprenden? Gracias. A la realidad. Nos lleva a lo cotidiano, nos lleva a lo que en el entorno escolar los alumnos aprenden. ¿Qué deben aprender? Es el deber ser. Es hacia donde debemos de conducir nuestros trabajos. Es hacia donde debemos proyectar nuestra labor. Es hacia donde debemos apoyar a los alumnos en su constante evolución formativa. ¿Qué deben aprender los alumnos en mis clases de geografía? Todo lo que deben aprender los alumnos en mis clases de geografía están señalados, está señalado en el documento oficial que debe regir nuestras actividades, que es el programa. En ese sentido, ¿qué aprenden los alumnos en mis clases de geografía? ¿Y qué deben aprender los alumnos en mis clases de geografía? Coinciden en que definitivamente lo que ellos aprenden, lo que ellos deben aprender son contenidos. Día con día, nuestro trabajo cotidiano, día con día, el trabajo de nuestros alumnos nos lleva hacia el abordaje de contenidos. Esto es lo que aprenden nuestros alumnos. Esto es lo que deben aprender nuestros alumnos. Contenidos. Bien. El detalle está en tener muy en claro qué tipo de contenidos están aprendiendo nuestros alumnos. Ahí es donde está el meollo del asunto, la parte primordial de esta situación. Porque resulta
que los contenidos, aunque están muy bien especificados, pues deben de estar constantemente en análisis de parte nuestra, de manera individual y de manera colectiva. Contenidos. Recuerden ustedes que el plan de estudios en general, el programa de geografía en particular, indica contenidos conceptuales. En el caso específico de geografía, se establecen conceptos fundamentales, los que hemos identificado en otras sesiones como conceptos de primer nivel. Conceptos como localización, distribución, diversidad, permanencia y cambio. Estos son los 5 conceptos de primer nivel del programa de geografía. Insisto que son los del primer nivel porque no son los únicos, ni tampoco quiere decir que sean los que exclusivamente deberían de trabajarse, no. Para poder lograr el dominio pleno de estas conceptualizaciones, el alumno requiere de actividades constantes y permanentes donde trabajen conceptos de segundo, de tercer nivel, para así, repito, poder llegar al dominio pleno de estos conceptos fundamentales de primer nivel. Es decir, para poder lograr que los alumnos lleguen al dominio pleno de la conceptualización, localización, pues es necesario que durante el transcurso de todo el año escolar se trabajen series de actividades donde a través de ellas los alumnos establezcan localizaciones. Localizaciones no solamente de lugares, no solamente de sitios, no solamente de territorios, países, etcétera, no. Localización de hechos geográficos, de fenómenos geográficos, de procesos geográficos. En el transcurso de los 3 ejes del programa se abordan diferentes procesos geográficos, diversos fenómenos geográficos, todos relacionados con las 2 ideas fundamentales: naturaleza y sociedad. La conceptualización requiere de un trabajo constante, permanente, en la construcción de conceptos. Esto es muy importante. No se trata de que los conceptos sean transmitidos del libro al alumno, del profesor al alumno, de la internet al alumno. No, no se trata de que sean transmitidos. Es muy importante que los alumnos trabajen conceptos, definitivamente que sí. Es muy importante que trabajen conceptos, para que a partir de ahí lleguen ellos a movilizar conceptos, a construir conceptos, claro, a su nivel. Estamos hablando de... Están en plena formación. Por lo tanto, la construcción de conceptos debe visualizarse precisamente considerando ese nivel de desarrollo del pensamiento de los alumnos, así como las circunstancias que le rodean en el entorno socioeducativo. Y todavía más, se plantea en el plan de estudios que los alumnos logren a, además de trabajar, además de movilizar, además de
abordar, además de construir, que se llegue a la aplicación de los conceptos, a la aplicación de lo que es localización, a la aplicación en su entorno, en sus vivencias, de lo que es distribución. La aplicación en su espacio geográfico de lo que es diversidad. Es decir, la conceptualización es un contenido de vital importancia, definitivamente. Cuando hablamos de contenidos conceptuales, normalmente nos llega a la mente los temas. Sí, los temas son importantes, claro que sí. Sin los temas no se puede trabajar ninguna clase de geografía, ninguna clase de ningún tipo. Los contenidos que son visualizados como temas es la aportación del quehacer científico en la conformación curricular. En ese sentido, los temas que indica el programa no son el fin de nuestro trabajo. No debe ser el fin principal del trabajo de los alumnos. El proceso que se realiza durante el manejo de esos conceptos, durante la construcción de conceptos, es lo importante. En esa idea, tendremos que ser muy precisos en que los temas son solo la base para organizar nuestro trabajo. Fíjense, entonces, estos son los contenidos conceptuales, pero el plan de estudios en general, el programa de geografía en particular, establece también como contenidos los procedimientos. Los contenidos procedimentales tienen igual importancia que los conceptuales. Sin embargo, aquí hay que recordar e insistir, porque esto lo hemos estado mencionando muchísimas veces, y lo seguiremos haciendo, porque la realidad así nos lo está indicando. Necesitamos trabajar más en este ámbito de lo procedimental. Lo he dicho y lo seguiré diciendo, lo hemos mencionado infinidad de veces. Los procedimientos son una parte esencial de los contenidos porque a través de ellos los alumnos fortalecen, desarrollan sus habilidades. Dicho de otra manera, los alumnos no podrán fortalecer, desarrollar sus habilidades si no realizan procedimientos. Es importante el saber, o sea, lo conceptual, pero es también muy importante el saber hacer, es decir, lo procedimental. Por eso es necesario que las actividades que ustedes organicen, que ustedes diseñen, organizados, valga la redundancia, en una estrategia didáctica, contemplen procedimientos que los alumnos hagan, pero no solamente procedimientos de carácter manual, físico, no. Procedimientos de carácter mental. Procedimientos que le permitan, que le propicien al alumno espacio para el crecimiento de sus pensamientos. Es decir, el programa de geografía incluye muchos contenidos procedimentales. Es necesario identificarlos para poder organizar actividades que permitan al alumno pensar, analizar, explicar, argumentar
emplear, interpretar. Quiero recalcar esta situación. Fíjense la importancia de los procedimientos. Fíjense la importancia que el programa de geografía le da a lo procedimental, al desarrollo de habilidades. ¿Cómo podemos evidenciar esta importancia? Pues miren ustedes, analizar, explicar, argumentar, emplear, interpretar, son algunas de las palabras claves con las que inician ciertos aprendizajes esperados. Estas son las grandes habilidades que el programa de geografía debe fortalecer, desarrollar. Para poder llegar a esto, se requiere que en las actividades que ustedes diseñen, los alumnos puedan llevar a cabo procedimientos donde retomen habilidades, por decirlo, habilidades básicas. Por ejemplo, argumentar. Para que el alumno argumente, debe trabajar previamente habilidades comunicativas, por ejemplo. Y así las demás habilidades de alto nivel, como analizar, explicar, emplear, interpretar, requieren del manejo de habilidades básicas, ¿verdad? Es lo procedimental. Así es que la sugerencia es que, como siempre lo hemos insistido, trabajen en el análisis de los aprendizajes esperados. En este tercer eje, la carga procedimental está muy clara. En este tercer eje, los aprendizajes esperados tienden en un alto porcentaje hacia lo procedimental, ¿no? Así es que necesitamos el análisis constante de los aprendizajes esperados para poder detectar con toda claridad las implicaciones conceptuales de los contenidos, las implicaciones procedimentales de dichos contenidos y también las implicaciones valorales, ¿no? Valores, actitudes deben de ser también parte esencial de los contenidos. De hecho, lo son. Actitudes que deben de ser fortalecidas, deben ser desarrolladas, deben de ser propiciadas a través de un sinnúmero de actividades. Aquí recalco que una parte bastante eficiente para el desarrollo y fortalecimiento de actitudes es el trabajo colaborativo. Por eso la insistencia, ¿verdad?, de incidir a través de nuestras actividades, de nuestras estrategias, en la formación de la cultura del trabajo colaborativo con nuestros alumnos. Que es muy difícil, definitivamente que sí, bastante difícil, pero no por eso debemos dejar de lado esa posibilidad de desarrollo integral de nuestros alumnos. ¿Qué actitudes? Respeto. Respeto entre ellos mismos, respeto entre nosotros como comunidad escolar, pero también como parte esencial de los contenidos, la actitud de respeto va más allá. Se pretende que en la formación de los alumnos se trabaje mucho hacia el respeto que ellos, los alumnos, deben tener hacia su entorno. Entorno social, entorno físico. Actitudes de respeto
de respeto al medio ambiente, de respeto a los recursos naturales, de respeto al entorno que le rodea, actitudes de respeto, empatía, empatía con el entorno mismo, empatía con los demás integrantes de su comunidad, empatía que se va fortaleciendo en el trabajo cotidiano de carácter colaborativo, ¿verdad? Porque es ahí donde ellos, los alumnos, ponen en la mesa sus actitudes positivas, negativas, deficiencias, etcétera, etcétera, fortalezas, etcétera, etcétera. Entonces, los contenidos valorales, actitudinales, son también parte fundamental del plan de estudios en general y del programa de geografía en particular. Actitudes como tolerancia. Se requiere también el fortalecimiento de una actitud propositiva en los alumnos. Participativa, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo aquí está lo más importante, en el sentido de que la visualización de los contenidos de una manera integral es necesaria dicha visualización para poder comprender a profundidad la importancia de los contenidos en cada uno de sus aspectos, conceptuales, procedimentales, actitudinales. Los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales están presentes en todos los aprendizajes esperados. Esta división se hizo en esta ocasión solamente para efecto de análisis, pero es algo definitivo que están presentes los tres en todos los aprendizajes esperados. Lo que sucede es que algunos aprendizajes tienden más hacia lo conceptual, otros hacia lo procedimental y otros más hacia lo actitudinal. Nuestro trabajo consiste en identificar las implicaciones conceptuales, procedimentales y actitudinales de cada uno de los aprendizajes esperados para así tener muy en claro cuál es su intencionalidad pedagógica. Si su intencionalidad pedagógica va más hacia lo conceptual, bueno, pues eso nos permite que nuestras actividades sean enfocadas de manera correcta, precisa, ¿no? Y si van hacia lo procedimental, pues es lo mismo, ¿verdad? Entonces, veamos aquí la importancia de tener muy en claro que lo que aprenden nuestros alumnos en nuestras clases de geografía son contenidos. Que lo que deben aprender los alumnos en las clases de geografía son contenidos. El detalle está en que nos cuestionemos constantemente hasta dónde llega mi labor, hasta dónde ha llegado la influencia de mi trabajo docente en el desarrollo integral de mis alumnos, en el sentido de que los contenidos que he abordado en mi clase se han quedado solo en lo conceptual. Tenemos que ser profesionales en nuestro análisis y partir de nuestras deficiencias, de nuestras áreas de oportunidad. Se trata de ir mejorando paso a paso. Entonces, la sugerencia número 2 es que continuemos con el análisis de nuestra práctica docente de manera tal que nos permita, en esta ocasión, detectar de manera muy precisa los tipos de contenidos a los cuales les estamos dando más preferencia en nuestras clases de geografía y trabajar para llegar hacia el abordaje de el resto de los contenidos. Estos contenidos también están presentes en el tercer eje. El tercer eje
contiene 4 aprendizajes esperados. Aquí tenemos 2. Compara condiciones socioeconómicas. Fíjense. Compara. Ese es el logro de aprendizaje que se pretende alcanzar. Que los alumnos logren comparar. Porque para que logren comparar se requiere de actividades de carácter conceptual. Se requiere actividades de carácter procedimental y actitudinal. Comparar no es algo sencillo, pero sí es un aspecto que enriquece la práctica docente, que ofrece ricas oportunidades para que el alumno desarrolle su pensamiento. Comparar es necesario que sea diferenciada en nuestras actividades. Comparar. ¿Comparar qué? Bueno, pues condiciones socioeconómicas. Fíjense. Nuestras estrategias didácticas, nuestras actividades deben propiciar espacios de comparación de condiciones socioeconómicas. Y para esto, pues hay que basarnos en ejemplos. Y esos ejemplos se refieren a distintos territorios del mundo, a diferentes países del mundo, ¿no? Entonces se trata de que para llegar a este logro de comparar, las actividades, las estrategias deben de ofrecer alternativas para que los alumnos comparen condiciones socioeconómicas. Ustedes deben de abordar ejemplos, por ejemplo, cuáles son las condiciones socioeconómicas de Venezuela y Canadá. ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de Brasil y Nigeria? Es muy importante, ¿verdad? Establecer actividades donde los alumnos tengan oportunidades de comparar. Pero no comparar con el simple hecho de que se observen datos, información fría, que es importante, pero debe ir más allá, ¿verdad? Para empezar, esa comparación se hace con base en una interpretación. Esa base es el índice de desarrollo humano. Así es que veamos entonces que la comparación no se hace al azar, no se deja libre. Debe ser con base en una interpretación, en la interpretación del índice de desarrollo humano de los distintos territorios del mundo que se toman de ejemplo. El segundo aprendizaje establece como logro analizar. Que los alumnos logren analizar implica que se trabaje constantemente en una serie de habilidades básicas. En una de las sesiones de las que hemos estado teniendo los últimos, casi últimos viernes de cada mes, que a propósito ya vamos a entrar a la 9ª, próximo mes de mayo, a los cuales están invitados. Allí hemos abordado qué es analizar, cómo debe trabajarse para poder lograr que los alumnos analicen, con la idea firme de que nuestras actividades puedan llegar a que los alumnos alcancen ese aprendizaje, ese logro de aprendizaje, ¿no? ¿Qué va a analizar el alumno según lo que plantea este aprendizaje? Pues la relación, una relación. ¿Cuál relación?
Bueno, va a analizar la relación que existe entre el deterioro del medio ambiente y la calidad de vida. Dos aspectos fundamentales y que están muy presentes en la vida del mundo actual. Para bien o para mal, muchas regiones del mundo, muchos territorios del mundo, muchos países del mundo presentan problemas muy serios y que se evidencian en una relación bastante complicada entre el deterioro del medio ambiente y la calidad de vida de la población. Entonces resulta indispensable que nuestras actividades, que nuestras estrategias abran espacios para que analice el alumno esa relación. Por ejemplo, que analice la relación que existe entre el deterioro del medio ambiente del Estado de Nuevo León y la calidad de vida de los nuevoleoneses. Que analice la relación que existe entre el deterioro del medio ambiente de la selva amazónica y la calidad de vida de la población brasileña. Que analice la relación que existe entre el deterioro del medio ambiente que se ejemplifica a través de la alta contaminación de los ríos en el mundo y la calidad de vida de la población. Y así por el estilo, ¿verdad? Analizar la relación, ¿verdad? ¿Por qué estamos insistiendo en esto? Bueno, pues es que miren, para poder establecer una planeación adecuada, necesitamos tener muy en claro hacia dónde dirigir esa planeación. ¿De qué manera establecer esa planeación de tal forma que permita precisamente este logro de aprendizaje que está establecido en cada uno de los aprendizajes esperados? No podemos elaborar una planeación adecuada si no tenemos una idea clara de cuál es la intencionalidad didáctica pedagógica de cada aprendizaje esperado. Fíjense, tercer aprendizaje de este tercer eje. Fíjense, el logro establece que los alumnos argumenten. Imagínense que los alumnos argumenten. Argumenten sus dichos, argumenten sus propuestas, argumenten sus expresiones, sus ideas, sus propuestas, que argumenten. Vuelvo a insistir. Aunque se habla de comparar, de analizar, de argumentar, algunos ejemplos puede parecer aspectos muy elevados. Nosotros nos corresponde a aterrizar en nuestro entorno educativo este logro de aprendizaje, pero no podemos dejarlo de lado porque con ellos los alumnos tendrán oportunidades pertinentes, suficientes y adecuadas para su desarrollo integral, para el desarrollo de su pensamiento. ¿Qué va a argumentar el alumno? No va a argumentar un contenido nuevo, no va a argumentar una información inexistente, no va a argumentar datos inventados, no. Va a argumentar contenidos ya hechos, ya elaborados. Por ejemplo, el consumo responsable. ¿Qué es el consumo responsable? ¿En qué consiste el consumo responsable? ¿Por qué es importante el consumo responsable? Las tecnologías limpias. ¿Qué son las tecnologías limpias? ¿En qué consisten las tecnologías limpias? ¿Cómo se aplican las tecnologías limpias?
por qué se aplican o por qué no se aplican las tecnologías limpias en determinados países del mundo. ¿Cómo se aplican las tecnologías limpias en México? ¿Cuál es el nivel de implementación de las tecnologías limpias en la industria nuevoleonesa? Los servicios ambientales. ¿En qué consisten los servicios ambientales? ¿Quiénes ofrecen los servicios ambientales? ¿Por qué los ofrecen? ¿A quién se le ofrecen los servicios ambientales? ¿La planta industrial de nuestro país realmente hace uso adecuado de los servicios ambientales? ¿Cuál es el impacto del consumo responsable, del uso de las tecnologías limpias y los servicios ambientales en la sustentabilidad del medio ambiente, en la sustentabilidad del entorno, en el cuidado de los recursos naturales? Entonces, ahí es donde radica la importancia de este logro de aprendizaje, que el alumno argumente por qué es importante el consumo responsable, por qué es importante el uso de las tecnologías limpias, por qué es importante los servicios ambientales. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes para contribuir a la sustentabilidad? ¿En dónde radica esa importancia? En estos tres aprendizajes es muy importante que ustedes faciliten la construcción de propuestas, la construcción de pequeños textos, la construcción de gráficas, la construcción de cuadros, la elaboración de conclusiones. No se trata nada más de que los alumnos comparen por comparar, sino que además de comparar, además de analizar, además de argumentar, establezcan conclusiones. El tercer eje nos indica también que para poder trabajar estos tres aprendizajes se requiere del manejo de la información, se requiere del manejo de la conceptualización, se necesita del manejo de los temas que están ahí indicados en el programa. Calidad de vida y medio ambiente y sustentabilidad. Con esos dos temas hay que trabajar actividades, estrategias para que los alumnos comparen, analicen y argumenten. El tercer eje se cierra con el aprendizaje esperado, que tiene como logro de aprendizaje que los alumnos expliquen. Este aprendizaje esperado es el último. Es el aprendizaje esperado número 20 del programa de geografía. Este aprendizaje tiene vital importancia. Su importancia radica en que con este aprendizaje se cierra el curso de geografía de primer grado. Es con este aprendizaje, fíjense, es con este aprendizaje que se cierra la línea geográfica que se inicia en preescolar y termina en primero de primaria. Este es el último aprendizaje esperado de esa línea pedagógica. Este es el aprendizaje número 20 de nuestro programa de geografía y nos lleva a considerar la importancia de que los alumnos expliquen. ¿Qué van a explicar? Fíjense, múltiples perspectivas de un caso. Múltiples perspectivas de una situación relevante.
Para eso se requiere la búsqueda, el análisis y la integración de la información geográfica. Pero fíjense, lo fundamental de este aprendizaje esperado es que para trabajarlo se requiere el abordaje de retos locales. Estos retos locales se constituyen en un proceso de aprendizaje. Se trata de que a través del abordaje de retos locales, los alumnos expliquen, pero que se siga el proceso de aprendizaje, el cual, como se señala aquí en esta gráfica, se integra por 3 etapas ya muy conocidas por todos nosotros: inicio, desarrollo y cierre. Aquí lo importante es tener muy en claro que cada una de estas etapas requiere de ser visualizada por la importancia que tiene en el impacto de la formación de los alumnos. Las actividades de inicio tienen una intencionalidad diferente a las actividades de desarrollo. Y estas también son diferentes a las actividades de cierre. Sin embargo, las 3 tienen una línea en común. Los 3 tipos de etapas, inicio, desarrollo y cierre, son fundamentales en el proceso de aprendizaje. Por esa razón, les recuerdo que habría que preguntarnos cuáles son las modalidades de trabajo que nos indica el plan de estudios. Modalidades de trabajo. Son varias. ¿Cuáles son las modalidades de trabajo que nos indica el programa de geografía? Son 3. ¿Las recuerdan? A ver, ¿cuáles son las 3 modalidades de trabajo que nos indica el programa de geografía? Secuencia didáctica. Ya muy conocida por todos nosotros, la secuencia didáctica. El programa de geografía establece como modalidad de trabajo también estudio de caso. Y por último, proyecto. Estas 3 modalidades definitivamente que por sí mismas organizan un proceso de aprendizaje. Dicho de otra forma, cada uno de los procesos de aprendizaje se organizan con base en una secuencia didáctica. Cada uno de los procesos de aprendizaje se organiza con base en un estudio de caso. Pero también el proceso de aprendizaje lo podemos organizar con base en un proyecto. Resulta entonces que el último aprendizaje esperado del tercer eje necesita ser trabajado con base en un proyecto. Porque es esta modalidad de trabajo la que ofrece mejores oportunidades para que el alumno logre explicar las múltiples perspectivas de un reto local, que en este caso sería del estado de Nuevo León. Esos retos locales tienen que ver con contenidos propios de nuestra región.
Esto lo vamos a ver más adelante de manera más precisa. Retomando un ejemplo de los aprendizajes esperados del tercer eje, quiero abordar en esta ocasión algunas cuestiones básicas relacionadas con el primero de ellos. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el primer aprendizaje del tercer eje? Cuyo logro era comparar. ¿Qué vamos a comparar? Acuérdense. Las condiciones socioeconómicas de diferentes lugares o regiones del mundo, con base en un indicador. IDH. Exactamente, ¿no? Resulta que la Organización de las Naciones Unidas, desde el año 1965, ha establecido el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ese programa se aplica actualmente en 170 países, de diferentes formas y maneras. O sea, cada país, pues es claro, autónomo, independiente, etcétera, etcétera. Entonces, muchos programas de Naciones Unidas se llevan a efecto en un país de una manera diferente a otro país. Hay países que incluso no aceptan la implementación de los programas de Naciones Unidas por cuestiones de tipo ideológico, político, etcétera, ¿no? Sin embargo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha tenido resultados muy favorables, que son materia de otro análisis. Ese Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo establece un indicador. Ese indicador es el Índice de Desarrollo Humano. Por esa razón, el programa en el primer aprendizaje del tercer eje señala muy claramente que este indicador es el que habrá de servir de base para que a través de las actividades que ustedes diseñen, los alumnos puedan establecer comparaciones. Bueno, ¿y qué es el Índice de Desarrollo Humano? ¿En qué consiste el Índice de Desarrollo Humano? ¿Cuáles son sus variables? Al nacer. Estas son las tres variables básicas del Índice de Desarrollo Humano. Esperanza de vida, nivel de educación, ingreso per cápita. A través del indicador Índice de Desarrollo Humano, aplicado mediante estas tres variables, se ha medido el nivel de desarrollo de diferentes países, de cada uno de los 170 países. Los estudios, los resultados de los estudios, de las investigaciones establecidas a través de este programa, han permitido establecer pautas de análisis del crecimiento económico de cada una de las naciones analizadas. El crecimiento económico, las perspectivas de desarrollo económico, son varias cuestiones importantísimas, ¿no? También a través del programa se analiza el papel del Estado como garante de las condiciones de vida, de garante de las condiciones necesarias para el crecimiento económico de la sociedad de cada país. El papel del Estado ha sido el aspecto más delicado en cuanto a que, pues, como ustedes bien claro lo tendrán, cada uno de los estados pues, tiene sus propios regímenes de gobierno, ¿verdad? Cada uno de esos regímenes de gobierno, pues, establece sus propias prioridades y muchas veces entre esas prioridades no están
las que marca este programa. Sin embargo, no deja de ser importante la calidad de resultados de los análisis que se establecen. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí resulta necesario que tengamos muy en claro en qué consiste este indicador, ¿verdad? Pero visualizándolo desde el punto de vista de que es la base para formular maneras de trabajar con los alumnos, ¿sí? Para que lleguen al logro del aprendizaje. Comparar calidad de vida, esperanza de vida, condiciones de vida y muchos aspectos más, ¿no? Recuerden ustedes que este análisis de comparación debe establecerse en 3 niveles. Acuérdense que los niveles de análisis del programa son muy claros. Internacional, nacional y local, ¿no? ¿Cuál es la esperanza de vida de México? ¿Cuál es el nivel de educación de Nuevo León? ¿Cuál es el ingreso per cápita de la población de Veracruz? Eso es importante, pero es mucho más importante que se establezcan comparaciones. ¿Qué diferencias hay entre los niveles de esperanza de vida de Chiapas y Sonora? ¿En qué consiste el nivel de educación? Más bien dicho, ¿en qué consiste el impacto del nivel de educación entre el Estado de México y Yucatán? ¿Cómo se pueden apreciar las condiciones de la población de Oaxaca y de Sinaloa con respecto al ingreso per cápita? Y así, diferentes formas de poder establecer comparaciones. En México, la CONEVAL y el INEGI son las instituciones oficiales que tienen por ley, constitucionalmente establecida, la obligación de establecer la serie de medidas que lleven hacia la conformación de una panorámica muy general, pero bastante precisa también, de cómo está el desarrollo social de nuestro país. El desarrollo social de México es materia de análisis de general, cada uno de acuerdo a sus propias limitaciones normativas. Sin embargo, entre ellos también existen acuerdos, políticas de colaboración, etcétera. Uno de los elementos fundamentales para poder analizar el desarrollo social de la población mexicana es la implementación del módulo de condiciones socioeconómicas que en conjunto con una serie de encuestas, por ejemplo, la que aquí se menciona, Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares, ENIG, ¿verdad? Nos permite o se permite a través de esa implementación de encuestas formular cuáles son los alcances logrados en cada uno de los aspectos estudiados que conforman el desarrollo social de México. ¿Cuáles son esos aspectos? Recuerden ustedes que de acuerdo con el programa de desarrollo establecido por la ONU, el indicador fundamental es el índice de desarrollo humano. Les decía también que cada uno de los países, a su vez, establece otro tipo de políticas para poder enriquecer los resultados que establecen los análisis de la ONU. Cada país, como en el caso de México, establece políticas públicas. En esta ocasión, desde el 2004, se dejaron muy en claro cuáles eran las facultades
de la Coneval. Y desde entonces, en colaboración con el INEGI, pues han estado analizando continuamente diversos aspectos del desarrollo social. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano establecido por la ONU, recuerden, las variables son ingreso per cápita, nivel de educación, ¿verdad?, y esperanza de vida. En México, además de esos tres, los programas, las encuestas de estas dos instituciones mexicanas tienen como objetivo el análisis del desarrollo social a través del abordaje de la situación en cuanto a salud, ingreso, educación, seguridad social, servicios básicos, alimentación, cohesión social, así como calidad y espacios de la vivienda. Fíjense ustedes cómo estos aspectos se relacionan con dos situaciones muy presentes en la sociedad mexicana: la pobreza y la desigualdad, que se ejemplifica en estas dos imágenes, ¿verdad?, muy claramente, ¿no? Proponemos entonces que en sus planeaciones ustedes pues ofrezcan oportunidades para que los alumnos comparen. En este caso, se establece que para poder incidir en el desarrollo del pensamiento de los alumnos con base en este aprendizaje esperado, pues ofrezcamos el análisis de gráficas, ¿verdad? Ofrezcamos gráficas para que ellos puedan comparar. De hecho, en esta sugerencia que les ofrezco, se habla claramente, ¿verdad? Acerca de la medición de la pobreza, se establece una comparación entre el 2016, 2018 y 2020. Ustedes habrán de señalar aquí una serie de actividades para que los alumnos comparen. Pero vuelvo a insistir, además de esas actividades comparativas, es necesario que se cierre el círculo, que se cierre el proceso a través de la construcción de conclusiones. Si ellos establecen comparaciones con base en esta gráfica, bueno, vamos a ver qué concluyen ustedes. Las maneras, las formas, la profundidad, las características de las actividades y estrategias son facultad de ustedes. Solo ustedes saben, conocen las características, las condiciones de sus alumnos y de sus grupos. Las actividades que ustedes encuentran en muchísimas fuentes pueden ser muy buenas, pero son mucho mejores aquellas que ustedes construyen. Porque la experiencia que cada uno de ustedes tiene, el conocimiento que poseen de las condiciones de sus alumnos, de sus características, les ofrece herramientas para construir actividades más pertinentes, más adecuadas. La sugerencia número 4, antes de organizar, antes de construir estrategias, actividades, consulten, vuelvan a consultar, analicen, vuelvan a analizar el aprendizaje esperado. Para tener, nuevamente lo digo, muy en claro cuál es la intencionalidad didáctica, cuál es el logro que se pretende alcanzar, ¿no? Hay actividades
como esta que se relaciona con el primer aprendizaje del tercer eje, que se enriquecen con otras. Ninguna actividad debe ser construida de manera aislada, sino en conjunto con otras, para que así, en conjunto, conformen una estrategia de trabajo docente. Las actividades deben ser cortas. Dicho de otra manera, las actividades no deben ser largas porque eso lleva a que los alumnos se desconcentren. Acuérdense que el cerebro humano por sí mismo es distraído. Imagínense en los adolescentes, en los alumnos que están en plena formación. No se trata de que nos estemos enojando continuamente porque los alumnos no se concentran. No, no se trata de que los estemos regañando continuamente porque no ponen atención en nuestras clases. No, se trata de que identifiquemos que esas son manifestaciones de su propia formación. Ellos están en búsqueda de su mundo, ellos están en constante visualización de su mundo. A nosotros como profesionales de la educación, a nosotros como adultos que estamos cercanos a ellos, nos corresponde establecer condiciones para que los alumnos trabajen de manera adecuada. Y ahí la importancia de hacer actividades cortas, actividades que sean del gusto de los alumnos, actividades que sean bien diseñadas para el logro del aprendizaje, actividades que sean construidas por ustedes de manera individual, pero mucho mejor de manera conjunta. Y si en las fuentes de información a las cuales se acercan ustedes, les parece que les ofrece alternativas bastante valiosas, adelante. O sea, la idea es aprovechar al máximo. Ustedes pueden encontrar infinidad de actividades en muchísimas partes. Elijan aquellas que les son adecuadas a la planeación que van a diseñar, pero sobre todo aquellas que son pertinentes para aplicar en los procesos de aprendizaje de los alumnos. Actividades como el análisis, la comparación más bien, de cuadros. Actividades como la comparación de datos, ¿no? Actividades como la comparación de información en mapas. Retomo finalmente aquí el cuarto aprendizaje. Porque, como les decía, este cuarto aprendizaje nos lleva a que trabajemos con base en la modalidad de proyecto. En este caso, el proyecto debe abordar retos locales. El proyecto Nuevo León. El proyecto lleva una estructura. El proyecto debe organizarse, debe planearse y debe realizarse con base en una organización previa. Por esa razón, les comento que el proyecto Retos Locales, que debe de ser abordado para que ustedes cierren el curso de geografía, necesita una estructura. La estructura sugerida
es que el proyecto Retos Locales considere primero planeación, desarrollo, comunicación y finalmente evaluación. Estos son los 4 aspectos que conforman la estructura del proyecto Retos Locales. En cuanto a planeación, sucede que necesitamos trabajar nosotros con nuestros grupos en la elección del problema. Fíjense, insisto, necesitamos trabajar con nuestros grupos en la elección del problema. Esto quiere decir que el problema a abordar para que sea realmente efectivo e impacte en la formación de los alumnos debe ser producto de la elección del grupo con la orientación, con la guía de ustedes. La elección del problema debe ser el resultado de la participación de los alumnos. Definitivamente que ustedes deben de organizar los trabajos, ¿no? También es necesario que se analice el problema. No nada más es de abordarlo y ahí queda, no, hay que analizarlo. También se requiere, claro, precisar el propósito del proyecto. 3 cuestiones básicas, pero muy importantes en la planeación. También lo son el hecho de que se establezca la relación con otros aprendizajes del mismo programa de geografía que fueron abordados en otros ejes. Pero también la relación con otras asignaturas. Es aquí donde al momento que ustedes establezcan su planeación, habrán de formular la transversalidad. En este caso, con español y con matemáticas. Este aprendizaje esperado, trabajado a través del proyecto, ofrece múltiples oportunidades para formular esa transversalidad tan valiosa para los alumnos. Es aquí en la planeación del proyecto, cuya estructura estamos aquí viendo, que los alumnos podrán trabajar aprendizajes esperados de otras asignaturas, en este caso español y matemáticas. Parte importante de la planeación es la definición de fuentes de información, actividades y productos. Este es la propuesta de cómo estructurar un proyecto. Se lo dejamos aquí a su consideración para que puedan tener herramientas que les lleve a organizar sus actividades. Para poder organizar de manera adecuada el proyecto, se necesita que tengamos muy en claro en qué consiste cada una de sus partes. Por esa razón, este documento que empezó a distribuirse hace 2 años, que se detuvo por causas ya conocidas de la pandemia, lo estamos retomando y se los dejamos aquí a ustedes. Lo van a encontrar en Redais. Por favor, acérquense a Redais. Ahí van a tener estos documentos que ahorita vamos a ver. Es importante que lo lean, lo relean, lo analicen, lo compartan con sus compañeros de zona y que todas aquellas dudas que tengan lo planteen a través de Redais o a través de nuestros correos electrónicos. Es cierto que en muchas ocasiones nos tardamos en contestar,
pero tarde que temprano les contestamos en los correos. La idea es que nos tengan paciencia en ese sentido e insistan, si les parece bien, en que atendamos sus requerimientos. En geografía, el proyecto requiere ser organizado. Aquí lo vamos a presentar de manera tal que les quede claro, a reserva de que, como les digo, pues ustedes puedan acceder a este documento a través de Redais y lo analicen más profundamente, más detenidamente en su contexto escolar. Insisto, traten de hacerlo en conjunto con sus compañeros profesores de zona. Y si requieren algún tipo de apoyo en ese sentido, pues para eso estamos. El proyecto. Primeramente, pues habría que establecer la información relacionada con la asignatura, geografía, eje temático, competencias que se favorecen, los conceptos fundamentales que se van a trabajar en el proyecto, habilidades y las actitudes, ¿verdad? Y aquí entramos de lleno a los aspectos que ahorita vimos en estructura, planeación. Y cada uno de los puntos. Se ofrece en este documento una explicación pertinente para poder aportar elementos de análisis para que ustedes logren profundizar más. Algunos, estoy seguro, ya saben, ya tienen un dominio pleno del trabajo en proyectos. La sugerencia número 6 es que ustedes que ya tienen ese dominio pleno de cómo trabajar en un proyecto, aporten su experiencia con los demás. El trabajo requiere de esa aportación de experiencias. Necesitamos contribuir con los demás porque a final de cuentas, quien se los va a reconocer es el alumno. Los alumnos al final del camino son quienes recibirán los beneficios del intercambio profesional de nosotros, los docentes. Planeación. Aquí tenemos elección del problema, una explicación en qué consiste, sugerencias de cómo trabajar la elección del programa, perdón, de cómo trabajar la elección del problema con los alumnos, insistiendo en que es necesaria la participación pertinente de ellos, de los alumnos, ¿verdad? Por ejemplo, y aquí está un ejemplo, ¿verdad? Un problema. Este ejemplo es solamente así, en ese nivel de ejemplo. Ustedes tienen toda la libertad, claro, definitivamente, de elegir problemas. Insisto, no por indicaciones de ustedes, no por preferencia de ustedes, no, sino por consenso del grupo. Análisis del problema, ¿verdad? Hay que identificarlo. Para eso hay que plantear preguntas guía, preguntas que permitan al alumno obtener un buen análisis del problema. Ya cuando está muy bien analizado de acuerdo con el nivel del grupo y de sus alumnos, este problema, que también se pone aquí un ejemplo, nos va a dar pie para poder establecer el propósito del proyecto. A partir de las inquietudes expresadas por los alumnos acerca del problema, de manera conjunta, fíjense, de manera conjunta, definan el propósito. Los alumnos participarán de manera entusiasta cada vez más en la medida en que se sientan parte de, no fuera de. Por ejemplo, aquí está un ejemplo. Entonces el documento que les ofrecemos va en ese sentido, ¿verdad? Explicar cada uno de los aspectos y pues ofrecer un ejemplo. Miren este aspecto, relación con aprendizajes esperados. Aquí quiero insistir en la importancia de que en la organización, en la planeación de su proyecto, ustedes consideren lo que estamos
expresando aquí, en este apartado. Fíjense, el proyecto definido puede integrar aprendizajes del mismo eje. El proyecto definido puede integrar aprendizajes de ejes anteriores. El proyecto definido puede integrar aprendizajes de otras asignaturas, propiciando con ello la transversalidad. ¿No? Es aquí donde se abre el espacio para que establezcan esa transversalidad. Aquí tenemos el ejemplo. Mira. Este es el último aprendizaje. Explica múltiples perspectivas de un caso o situación relevante. Muy bien. Ahora, aquí en este cuadro planteamos la relación que tiene ese aprendizaje esperado del tercer eje con los de otros ejes. Aquí están a la izquierda los aprendizajes esperados que consideramos se relacionan con este cuarto aprendizaje del tercer eje. ¿Verdad? Y también ofrecemos una explicación de cuál es la relación que existe entre dicho aprendizaje y otros del programa de geografía de los dos ejes anteriores. Pero también el cuadro que está aquí enseguida apareciendo ofrece un ejemplo de cómo establecer la relación del aprendizaje esperado de este tercer eje con otros aprendizajes de diversas asignaturas, en este caso específico, español y matemáticas. Aquí tenemos los mismos aprendizajes esperados ya señalados anteriormente, pero relacionados con varios de español y de matemáticas. ¿Verdad? Esta relación nos va a ser muy favorable porque con ello vamos a poder diseñar las actividades que los alumnos habrán de realizar, ¿verdad? Tanto en relación con los aprendizajes esperados de geografía como considerando la transversalidad. ¿Sí? Enseguida, podemos entonces formular también estrategias de definición que permitan tener muy en claro las fuentes de información, las actividades y los productos, ¿no?, a considerar dentro del proceso de aprendizaje, organizado con base en un proyecto, ¿verdad? Fíjense. Aunque la duración del proyecto es variable, hay que tener muy en cuenta los tiempos. Acuérdense que estamos en el tercer trimestre cuando habremos de abordar este proyecto. Sin embargo, sí es muy importante que considere cierta flexibilidad en cuanto a los tiempos donde los alumnos puedan sentir esa libertad de expresión. No se trata de que expresen solo oralmente o por escrito. Hay diversas formas de expresión, todas muy buenas, porque impactan en su desarrollo. Entonces, aquí se ponen ejemplos de fuentes de información, ¿verdad? En este caso, el proyecto que nos dimos a la tarea de ofrecer de ejemplo, aborda cuestiones relacionadas con la migración, ¿no? Pero esto es solo un ejemplo, ¿no? Lo importante es la explicación que estamos ofreciendo para que consideren cada una de esas explicaciones en su organización. Ojalá y que tengamos la oportunidad de asistir a muchas escuelas donde se muestren en la feria final los resultados de este proyecto. O bien se organicen de otra manera. Ya hay escuelas que nos han mencionado que han iniciado los trabajos, ¿verdad?, para llegar a la finalización del proyecto, ¿verdad?
Aquí se sugieren algunos productos, ¿verdad?, que son necesarios para poder llevar un control de actividades y también para evaluar. Aquí se ofrece como ejemplo un cronograma de actividades. Es necesario establecer un programa de actividades, un cronograma de actividades. Lo de las sesiones es un ejemplo. Vuelvo a insistir en que es la experiencia de ustedes, el conocimiento de las características, del nivel y de las condiciones de los alumnos, el que va a ser la base fundamental para que formulen los tiempos. Entonces, este es la organización del proyecto. Claro que también hay otras cuestiones importantes, ¿verdad? Esta es una de ellas. Ya terminamos con la planeación. En la organización del proyecto, en el aspecto de desarrollo, es donde se plantean la serie de actividades que los alumnos van a realizar dentro del proceso de aprendizaje, como parte del proyecto, ¿no? El desarrollo considera la serie de actividades que se enmarcan dentro de la etapa de desarrollo del proceso de aprendizaje. Coinciden en el nombre, ¿verdad? Ambas son de desarrollo. La comunicación de resultados. Esto es importante porque ofrece oportunidades para que los alumnos pongan en conocimiento del entorno, ya sea de otros grupos de la escuela o de la comunidad escolar en general, para que ellos, los alumnos, puedan expresar los resultados de su trabajo. Esto favorece mucho al desarrollo de la personalidad de los alumnos. Es aquí en esta etapa donde ellos encontrarán que el fruto de su trabajo vale la pena. Que el resultado de sus esfuerzos es tomado en cuenta, es valorado, es considerado, es visualizado por los adultos que le rodean. Y esto, ¿saben qué? Aumenta aún más su importancia porque impacta en el desarrollo de la autoestima de los alumnos. Ellos se dan cuenta de lo que son capaces, fueron capaces de hacer. Por eso la comunicación de resultados implica una serie de actividades que junto con la evaluación se pueden muy bien plantear como parte de las actividades de cierre, ¿no?, de un proceso de aprendizaje, ¿no? Este es el proyecto, lo tendrán en sus manos a través del REDAIS, ¿no? Vamos entonces a ofrecerles a ustedes y también a través de REDAIS una serie de documentos que van a ayudar a que ustedes definan claramente la estructura de su proyecto de retos locales, ¿no? También ustedes podrán encontrar en REDAIS un documento que se titula Principales retos que enfrentan los nuevoleoneses. Este documento es puesto a su disposición para que junto con los alumnos ustedes analicen la situación de Nuevo León. En este documento se explican, se abordan varios
de los retos. Por eso se titula así, principales retos que enfrentan los nuevoleoneses. Este documento definitivamente que es para ustedes y es para que ustedes lo enriquezcan, le incluyan, le agreguen sus experiencias, sus conocimientos, ¿verdad? El detalle es que tomen en cuenta que se va a elaborar un documento para que sirva de base de análisis en conjunto con sus alumnos. Las formas, las maneras, las estrategias, ustedes las van a implementar, ¿no? Aquí les ofrecemos este documento. ¿Qué encontramos? Pues las problemáticas que hay en nuestro país, ¿verdad? Concretamente en Nuevo León, ¿verdad? Algunos de ustedes definitivamente que lo van a ubicar junto con sus alumnos, definitivamente en el contexto más próximo, que puede ser el municipio donde trabajan, que puede ser la comunidad misma donde se encuentra la escuela donde trabaja. El detalle es que el proyecto sea considerado como lo que es, una modalidad de trabajo que nos ofrece infinidad de riquezas pedagógicas para trabajar con los alumnos. La sugerencia número 7 es que procuren trabajar de manera colaborativa con los demás maestros de geografía, incluso con los maestros de español, con los maestros de matemáticas, para poder enriquecer ese bagaje pedagógico que nos ofrece el proyecto. Entonces, está en sus manos. Se los dejamos para que puedan tener acceso a él. Y que sirva de base para formular, si les parece bien, pues otro documento más accesible a los alumnos. Esto es para ustedes, ¿no? Claro es que cuando ustedes organicen los trabajos con los alumnos tendrán que elaborar un documento más accesible, más al nivel de los alumnos, ¿no? ¿Y cómo vamos a organizar nuestra planeación? A veces le damos importancia más a la forma que al fondo. Hasta ahorita lo que hemos ofrecido es el fondo del asunto. Es aquí lo fundamental, lo esencial, ¿verdad? Sin embargo, para poder atender los requerimientos, las sugerencias y las opiniones de algunos de ustedes que nos han hecho llegar de diferentes maneras, bueno, pues les vamos a dejar también ahí en Redais este documento, para que con base en él organicen esta modalidad de trabajo. Como ustedes notarán, es un documento ya muy usado, muy utilizado, muy conocido. Sin embargo, aquí la intención es que quede muy en claro que la estructura que vimos hace rato se considere y se formule aquí, se registre en este formato, con los cambios, con los ajustes que determine cada uno de ustedes. Esto es una sugerencia. Lo importante es que los elementos de la estructura del proyecto estén presentes en su planeación. Lo importante es que registren lo que se considere necesario para el desarrollo, para la organización del proyecto.
Aquí tenemos, con base en lo que ya analizamos, el documento que analizamos del proyecto Retos Locales y con el análisis también que hicimos del otro documento, ¿verdad? De Retos Locales de los Nuevo Leonenses, ustedes puedan aquí incluir los datos que identifican el proyecto. Nombre del proyecto. Aquí con una sugerencia, número 7. El nombre del proyecto debe ser resultado de las propuestas de los alumnos. No le pongan ustedes el nombre al proyecto. Aprovechen esta oportunidad para que sean ellos, los alumnos, los que elijan el nombre del proyecto, para que se identifiquen con él, para que se sientan, les digo, parte de la elaboración, parte de la organización del proyecto. ¿Ah? Escuela, profesor, grado, etcétera, periodo de tiempo. Periodo de tiempo, pues ya cada uno lo establece, ¿no? Trimestre, pues es el tercero, fecha cuando se elabora. Es muy importante que quede muy en claro cuál es el eje que se está trabajando. La organización del proyecto es fundamental también porque recordemos que esto es formativo. Se trata de que al trabajar geografía, los alumnos tengan oportunidades de ir fortaleciendo, de ir forjando la cultura de la organización. Por eso la importancia de que ellos manejen este tipo de cuadros. No lo dejen para ustedes. Este cuadro puede ser trabajado con los alumnos. De hecho, esa es la sugerencia número 8. Este formato, trabajenlo con los alumnos. Es necesario que ellos tengan a la mano lo que van a trabajar. Entonces resulta que aquí está el formato. Insisto, trabajenlo con los alumnos. La planeación del trabajo, aunque se diga que es una planeación del trabajo docente, pues debe ser considerado con la participación de los alumnos. ¿Sí? Aquí tenemos, miren, tiempo, recursos didácticos, modalidad de trabajo, aquí está, proyecto. Lado derecho, ¿qué evalúo? ¿Cómo evalúo? ¿Con qué evalúo? Y aquí quiero rescatar algo al final. Miren ustedes. Bueno, los proyectos que ya los mencionamos. Aquí están los productos. Ya mencionamos de qué se trata en el documento explicativo. A lo que me quiero referir en esta ocasión es en este apartado que está llegando al final, que se llama anexos. Ahí ustedes pueden agregar el sinfín de anexos que consideren. Sin embargo, no hay que ser muy extensos, que sean anexos de los documentos que los alumnos han trabajado, ¿no? Bien, pues esta es la aportación que queremos en esta ocasión ofrecerles, ¿verdad? Ojalá y que les haya parecido adecuado y que les sea útil definitivamente en su trabajo, ¿verdad? Entonces, los quiero invitar finalmente a que ustedes consideren que nuestra intención es, como siempre, pues apoyarlos en su trabajo. Que ojalá y que ustedes hayan tenido la oportunidad de recordar algunas cuestiones importantes que tengan que ver con la estructura. Porque a final de cuentas, en geografía, es necesario que en la estructura se agregue el eje temático, los conceptos, las competencias geográficas, las habilidades y las actitudes, ¿no?
tal y como aparecieron en el cuadro que ya vimos. Finalmente, les planteo nuestros datos. Con esto damos por terminada la sesión del día de hoy. A nombre de mis compañeros, del maestro José de Jesús Reséndez Briones, del maestro Jorge Alberto Hinojosa Magallán, les agradezco su presencia, les agradezco su idea, las ideas, todas esas ideas que de seguro ustedes tuvieron durante la sesión. Ojalá y les haya sido de provecho. Por último, les quiero solicitar de la manera más atenta que registren su asistencia y que por favor nos evalúen. Para nosotros es necesario, es enriquecedor, es importante que nos evalúen. Sus opiniones las tomamos muy en cuenta. Gracias por sus solicitaciones. Gracias por sus aportaciones. Sin embargo, les quiero pedir que nos indiquen nuestras áreas de oportunidad. En qué podemos mejorar de tal manera que ustedes se sientan realmente apoyados por nosotros. Por favor, escaneen este código, llenen el registro de asistencia y la evaluación de la asesoría. De parte mía, les agradezco muchísimo su atención, su presencia. Os dejo. ¿Lo puede dejar? No, estoy diciéndole. ¿Lo puede dejar un momento porque lo estoy bajando el código? Estoy instalando el código QR, no lo tengo para escanearlo. Perfecto. Por Ahorita favor. les van a pasar el código correcto. Parece que hay un error aquí en este. Maestro, y si no, con la opción de la liga se puede también. Sí, así es. Sí, con este enlace. Sí, están detectando un error en el código QR. Por eso les quiero pedir de favor que se remitan a este código, a este enlace, que es la opción 2, más bien. Consideren en este caso mejor la opción 2. Es que dice tercera asesoría, ¿verdad, maestro? Así es, tercera asesoría. Entonces, nada más nos vamos al link que viene aquí. Así es. Gracias, maestro. Por favor, sí. Me dio mucho gusto saludarlos, ver a algunos de ustedes que ya los hemos estado viendo seguido. Ojalá y que nos podamos ver físicamente en alguna de las escuelas ya cuando tengan los resultados finales del proyecto. Gracias, profe. Estamos en contacto. Sí, a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Gusto Muy saludarle. amable. Nos vemos. A sus órdenes. Gracias, maestro. Gracias. Gracias. Buen día para todos. Que pasen Gracias, buen día. maestro. Buen día y Gracias. Este último formato también viene Gracias. online. a ver, por favor, discúlpenme. Maestro, por favor, Por favor, tengo una otra Lo que atención. pasa es que pedí escanear el... Por favor, permítanme un momento. La doctora Anastasia quiere hablar con ustedes. Disculpen. Profe, a ver si se puede Va para poner ustedes. el código, profe, porfa. Sí, están en eso. Por eso les Gracias. insistía que mejore la liga. Ah, ok, está muy bien. Gracias. Bueno, gracias, discúlpeme. Hasta Y luego. muchas gracias, maestro. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Gusto en saludarlo. Igualmente, y gusto en verlas bien. Muchas gracias, maestro. Excelente. Igual también, gracias. Que lo vaya muy bien. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por su tiempo y por su participación. Muchas gracias.
Buenas tardes. Buenos Sí, a días. usted. Gracias. Gusto en verlos. Bonito día, maestro. Igual también, feliz día y pásenla bien. Disfruten los últimos. Estaremos en comunicación. Gracias. Disfruten los últimos 287 días del año. Gracias, Sí, maestro. muchas gracias, maestro. Bien. Bye. Gracias. No, no te puedes, no te puedes. No.